Hola, soy Marco Jaguas, su profesor de economía, y en esta cápsula nos detendremos en un aspecto del sector externo de la economía. En particular, quiero referirme al término de las exportaciones netas. Cuando miramos las relaciones con el resto del mundo, considerar las exportaciones netas es clave para entender parte de la producción, del PIB. Recordemos que este es el término del PIB y esta es la expresión mediante el cual lo medimos considerando el gasto agregado. Entonces, en las exportaciones netas, ¿qué tenemos que considerar? Lo primero, tenemos que pensar que una parte muy importante, dependiendo del tipo de país, por cierto, del consumo de los hogares, de la inversión y del gasto de gobierno, proviene de bienes importados. Por lo tanto, cuando nosotros contabilizamos el PIB mediante el gasto, mucho de ese gasto es en bienes que no fueron producidos localmente. Y por lo tanto, si los hogares gastan una cierta cantidad, tenemos que descontar esa cantidad para que el PIB no quede sobreestimado. Y por lo tanto, el término de las exportaciones netas incluye una componente que son las importaciones, que tenemos que descontar de este gasto de los hogares, la inversión y el gasto de gobierno. Un ejemplo concreto, si los hogares compran 100 en un local comercial de un bien importado, acá tenemos que descontar cuánto fue el costo de ese bien en términos de la importación. Obviamente va a ser un valor menor y por lo tanto la diferencia entre lo que gastamos de consumo de los hogares menos las importaciones va a ser positivo. El punto relevante entonces es que hay una parte de ese consumo que sí va a aportar y sí va a ser parte de esta producción local, que es todo el proceso de añadidura de valor que va desde que el producto llega a un puerto o a un aeropuerto o cruza nuestra frontera en transporte terrestre. A partir de ahí se empieza a agregar valor en nuestra economía. Todo el mecanismo de comercialización. Imagínense que puede iniciarse con la misma cadena de frío de los productos, porque no son de consumo inmediato y tienen que almacenarse algún periodo. O, como el caso más clásico, el petróleo crudo que compra nuestra principal refinería para transformarlo luego en combustible, el cual consumen las empresas como bien, perdón, como bien intermedio y también consumen los hogares como bien final. Por lo tanto, la diferencia entre lo que gastan los hogares y las importaciones es positiva. Hay un aporte fruto de esa agregación de valor que se produce al interior de la economía. Por otra parte, hay muchos bienes que se producen dentro de nuestro sistema económico que no van a formar parte ni del consumo de los hogares, ni de la inversión, ni del gasto de gobierno. Y por lo tanto, no tomarlo en cuenta implicaría una subestimación del PIB. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es sumarlo a este gasto agregado para considerar aquello que se produce, pero no es consumido internamente. De nuevo, aquí en las exportaciones van a estar una infinidad de productos, algunos que pueden tener un importante grado de elaboración u otros que pueden tener muy poca elaboración. Pensemos en un producto también muy clásico, muy tradicional, que es el cobre. El cobre puede ser exportado como concentrado de cobre o también puede ser exportado como cátodos de cobre o podría ser exportado como un alambre de cobre. Bien, dependiendo de hasta dónde se llegue en esa añadidura de valor, es la magnitud de la exportación que se va a tener. Y por lo tanto, aquí tenemos que considerar todos los bienes exportados independiente de su característica, a diferencia de cómo consideramos en la medición del PIB cuando hablamos de bienes y servicios finales. Las exportaciones y las importaciones se contabilizan unas en términos de su característica cuando llegan a nuestra economía y que puede ser muy elaborada, pensemos el propio teléfono que tienen en sus manos, o muy poco elaborada, como puede ser el petróleo crudo.
Lo mismo ocurre para las exportaciones. En las exportaciones podemos considerar bienes que tienen mucha elaboración. Pensemos en la producción, por ejemplo, de software, ¿no es cierto? Hay empresas chilenas que desarrollan software y lo venden al resto del mundo y el resto del mundo tiene que pagar por esos servicios. Esas son parte de las exportaciones de nuestro sistema económico. Pensemos en las exportaciones de los servicios de turismo. Cuando llegan extranjeros a nuestro país y disfrutan el consumo local, lo que estamos haciendo en otros términos es exportar, exportar servicios de turismo. Bien, y por lo tanto, tanto el ítem de exportaciones como importaciones no dependen de la característica propia que tengan los bienes o servicios, sino por el hecho que salen o ingresan de nuestro sistema económico. Un detalle relevante acá es que el sentido que tiene exportar es para comprar bienes o servicios del resto del mundo, en el presente o en el futuro. No exportamos para ganar la competencia de las exportaciones. Exportamos porque queremos obtener otros bienes del resto del mundo. Y por lo tanto, las exportaciones netas tienen esa lógica, la lógica de que hay una contrapartida. Exportamos para importar. Y esta diferencia muchas veces, ¿no es cierto?, puede ser positiva o negativa. Para saber si esa diferencia tiene una connotación negativa o positiva en el sistema económico, un solo ejemplo. Cuando la economía habitualmente cae en una fase recesiva, lo que ocurre es que importamos muchos menos bienes y las empresas invierten menos, importan menos maquinaria, en la economía se consume menos combustible, importamos menos petróleo y los hogares compran menos bienes y servicios finales. Y por lo tanto puede darse una situación en que las exportaciones netas aumenten, pero por una muy mala razón. ¿Cuál sería esa mala razón? Justamente la disminución de la actividad económica. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando examinamos este término y cómo lo interpretamos. Bien, pronto estará emitiendo una nueva cápsula. Espero que les sea de utilidad.